Hola amigos, bienvenidos a Biosfera 21 y Africana. Hoy te hablaremos de un tema muy especial e interesante. Dictaduras al poder con aires de democracia. Dependiendo del punto de vista que tú lo mires. Hola amigos, bienvenidos a Biosfera 21 y Africana. En esta ocasión te voy a hablar de dictaduras al poder en Latinoamérica con aires de democracia. Antes de hablarte sobre esto, donde te voy a estar hablando qué es una dictadura, por qué se origina una dictadura, cuáles son las señales claves de una dictadura y cuáles son las clases de dictadura. Llevo más de 10 años estudiando las dictaduras en Latinoamérica. Antes de hablarte de esto, déjame decirte una sola cosa para todos aquellos salvadoreños que todavía viven en un mundo de ensueños y que no les gusta estudiar la historia de su propio país. Tenían muchísima razón estos sacerdotes de El Salvador que les están diciendo a todos los salvadoreños que son unos terengos, unos ilusos, unos brutos. No han podido lograr entender que ya cayeron bajo una dictadura. Y que todavía te voy a dar 2 ejemplos bien claros de youtubers que de alguna u otra manera o les están pagando o de alguna u otra manera están teniendo contacto con el gobierno, porque se dedican a hacer cosas tan estúpidas. Hubo un caso de muchas comunidades que han quedado, porque el gobierno dejó en el olvido total todos los municipios del país, a lo largo y ancho del país, caseríos, municipios y cantones abandonados. Son así los hoyos en las carreteras que conducen a los municipios, total en el olvido, porque el FODES se lo comieron. Y que se las pintaron bien bonito, se lo pintaron, que con la conversión a distritos, que los fondos, mejor desarrollo social. Sí, muy bonito el desarrollo social, muy bonito, bien bonito, a lo largo y ancho de todo el país, vuelto mierda todo. Bueno, mira, hay youtubers que andan denunciando en algunas comunidades que la pobre comunidad está poniendo hasta de su esfuerzo, el sudor de su frente para arreglar las calles y hasta dinero de su bolsillo, porque el gobierno no está preocupado en municipios, ni en cantones, ni en nada. Él está preocupado en el centro histórico, en eso, en el turismo. Hagan las preguntas para dónde se va todo ese dinero, hagan las preguntas necesarias, que no... Me pregunto yo que no tienen derecho a hacerlo. Ahora, hay otra cosa. Mira la ignorancia del salvadoreño, y por eso estos sacerdotes les dijeron terengos. Yo creo que se lo tienen bien merecidos. En Santa Rosa de Lima, como unos policías vapulean a un pobre ciudadano. Y todavía la persona que estaba tomando el video, yo no sé si era una turista o una persona que vive en la zona. Ay, que le voy a mandar esto al presidente Bukele para que vea el tipo de policía. Ciudadanos más ignorantes. Si las órdenes de reprimir a la población civil viene de lo más alto, ¿tú crees que a él le va a importar un video que le mandes? Lo único que hacen es mover a los policías a otras áreas y poner otros para que ya no se sigan quejando. Y eso lo único que hace es engañar a la población. Es todo lo que sucede. Bueno, te voy a hablar de las dictaduras con aires de democracia. Una dictadura es una forma de gobierno autoritaria donde el poder político se concentra en una sola persona o en un solo grupo pequeño de personas.
En este caso, en El Salvador, el poder político se ha concentrado en una sola familia. ¿Por qué se origina una dictadura? Bueno, aquí te va. Cuando llega al poder un personaje siniestro, que lleva su mente siniestra, se aprovecha de un meollo, de una crisis cualquiera que esté cruzando en su momento un país. Como en el caso de El Salvador en ese momento estaba cruzando la tremenda crisis de la delincuencia de las pandillas. Y este personaje llegó y se aprovechó de ese meollo, se aprovechó de ahí, porque no te creas que fue así por así. Tú como ciudadano, tú ya sabes. Y si no, no estuviera un juicio en la Corte de Nueva York, ni tampoco estuviera otro juicio en la Corte Internacional de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, algo hay. Algo no nace de la nada. Eso ténganlo por seguro. Bueno, entonces, de ahí se aprovechó de ese problema social que estaba cruzando el país para poder apoderarse del poder y comenzar a destruir la constitución de un país y comenzar a desmantelar la Corte Suprema de Justicia de un país y tratar de tener todo comprado: militares, policías, jueces, fiscales, diputados, sin importar la inmensa corrupción que arrastren. Eso es lo que menos importa cuando llega un dictador al poder. Esto ya les pasó en El Salvador y ya no hay marcha atrás, porque tú lo aceptaste. Ya no hay marcha atrás. Y no te has dado ni cuenta. Por eso es que les dicen terengos, porque a estas alturas no se han dado de cuenta nadita. Bueno, te voy a hablar de cuáles son las señales claves de una dictadura. Bueno, aquí te va. Te voy a hablar de las señales claves de una dictadura. La número 1, concentración del poder, donde el poder ejecutivo controla el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral, eliminando la separación de poderes. Te voy explicando en cada una, un poquitico para que lo entiendas. En este caso, en El Salvador, ya pasó. Eso ya pasó. Desde el momento de desmantelar la Corte Suprema de Justicia, poniendo a fiscales y jueces más corruptos que los que había, también ya sucedió desmantelando la Constitución, inventándose leyes, al antojo y conveniencia de ellos. Esto ya sucedió. Como ciudadano lo permitiste por haber dado el voto a un poder absoluto en una asamblea corrupta. Si en estas elecciones no tratas de darles en la torre y hacer llegar ese buen porcentaje de diputados de oposición, no tienes ninguna otra salida. La número 2, supresión de libertades y represión, violando sistemáticamente los derechos humanos
persecución, encarcelamiento o obligando al exilio a muchos políticos opositores o a ciudadanos comunes también, incluyendo periodistas. Y esto ya sucedió en El Salvador también. Esto ya pasó. Ya hay mucha gente en el exilio por persecución, le guste o no le guste a quien no le guste. La número 3, control de medios y propaganda, donde la censura férrea a la información y uso de medios estatales para difundir propaganda que ensalce a un líder, dando paso al culto a la personalidad. En este aspecto, en El Salvador van a la mitad. No te voy a mentir. Tenés que ser honesto. En El Salvador están exactamente a la mitad en esta clave, en el control de medios y propaganda. Porque en El Salvador ya se anularon muchos medios de comunicación pública. Y hay un canal específico solo para el gobierno, para transmitir lo que le conviene, lo que a ellos les conviene y lo que para ellos es conveniente. Y mantener a una población desinformada al momento de que suceden ciertos eventos en una sociedad. Bueno, vamos a la número 4. Elecciones fraudulentas. A procesos electorales no transparentes o sin una competencia real. Esto es designado para perpetuar a un régimen en el poder. En cuanto a esto, no es que sean elecciones fraudulentas. Lo fraudulento es haberse comido los reglamentos electorales de la segunda vuelta electoral con semejantes pretextos que solo benefician a un líder. Porque en este aspecto, ¿y qué tal si una ciudadanía como la sociedad salvadoreña, donde la mayor parte de personas, te lo he explicado 1000 veces, son personas humildes, sin un alto nivel académico para comprender la situación y el engaño de un gobierno? Entonces, es aquí donde muchos podrán votar en contra de lo que no les parece. Pero, ¿y la corrupción? ¿Y si no tomas una fotografía de tu papeleta? ¿Y si no tienes una prueba para comprobar? ¿Y cómo? Acuérdate lo que pasó en Venezuela. La número 5. Eliminación del Estado de Derecho. Donde las leyes se modifican o se interpretan a conveniencia del dictador. Y las instituciones democráticas son desmanteladas, anuladas. Bueno, esto también ya sucedió. Esto ya sucedió en El Salvador, donde les metieron, aquí es donde cabe el bonito régimen de excepción, masacrando a la población civil en la actualidad. Uso de las fuerzas militares, la número 6 y la última. Uso de las fuerzas militares, identificación del Estado en un partido único y apoyo en las fuerzas militares. He aquí donde, si te das cuenta, ya hay muchas señales donde todo está comprado, todo. Militares, policías, jueces, fiscales y diputados. Una sola corrupción
a lo redondo. El último paso es los dos tipos de dictaduras. Está la dictadura del miedo, represión pública y censura. Y está la dictadura de la manipulación, simulando una democracia, acompañado de una censura suave, sutil. El Salvador, la dictadura en la que ha caído es la dictadura de la manipulación. No te puedo decir que es la dictadura del miedo porque para eso falta un poco todavía. He aquí donde el salvadoreño no tienes por qué sacar a flote tu nivel de ignorancia. Debes de saber que un corrupto y un ladrón no puede ver a otro corrupto y a otro ladrón. Una nueva forma de ver al mundo.